Bienvenidos y bienvenidas a tu podcast La Sexta Vela. Hoy en esta noche te acompaña Javo, Diego y Beto, como de costumbre. Familia de La Sexta Vela, esta o estos míticos lugares fueron descritos como civilizaciones muy avanzadas, tragadas por el mar, ¿no? Esta noche hablamos de la Atlántida y Lemuria. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo andan en esta nochecita? ¿Y cómo ven los temas que traemos para hoy? Uy, pues yo cansado, normal, pero emocionado porque creo que es un tema que a muchos de nosotros que nos gusta esta parte del misterio, Sí, la Atlántida, estos civilizaciones, continentes perdidos, pues siempre nos dan, o sea, ahora que estoy investigando justo, sí. hay tantas posibles respuestas y lo interesante justo es que puedes encontrar un poquito acá y no terminas de saber qué es real y qué no, y justo te dan ganas de seguir investigando, preguntándote, Ujú. y siguen saliendo cosillas. Entonces, no sé, o sea, personalmente la Atlántida, cuando, no sé si ustedes llegaron a ver esta peli de Disney, que para mí es de las mejores que tiene Disney, la verdad. Sí. Creo que un live action quedaría increíble, pero sí me intrigó mucho esta parte de pues, ¿qué hay ahí de cierto en la historia, ¿no? Entonces, igual ahorita lo podemos ir platicando, pero ya quiero saber más, justo. Sí, pues yo también estoy emocionado. Creo que es un tema igual bastante extenso, muy interesante. Yo también tengo Ujú. en mente justamente Disney Ujú. con respecto a la Atlántida. Sí. Y me gusta mucho, creo que, o sea, es un mundo muy grande. O sea, me refiero en cuestión de si alguien lo imaginó, de verdad Ujú. imaginó algo muy cañón. O Claro. sea, de cómo una civilización pudo alcanzar un nivel increíble en tecnología, en, en empatía, en humanidad, ¿no? Hasta cierto punto. Sí. Y pues Ujú. a mí me parece increíble que haya desaparecido de la faz de la Tierra, ¿no? Dejando solamente como, pues ciertas pistas, ¿no? Ahí Pistas, muy justo. ocultas. Sí. Ajá. Entonces, el hecho de que haya gente que lo busque me emociona. O sea, Ujú. yo sí me acuerdo mucho cuando vi la peli que decía, ay, claro que yo iría a una Sí, excursión yo para pensaba lo buscar la mismo. Atlántida y me quedaría ahí, ¿no? Si lo encontraran, ¿no? En caso de que siguieran como los habitantes. Pero Claro. entonces es un tema muy, muy padre. Esperemos que a la familia de la Sexta Vela también le llame la atención. Y antes de empezar, a mí me gustaría Ujú. saludar a mi amiga Paola del trabajo y a mi Ah, amigo buenísimo. Asael también del trabajo, que nos acaban de seguir. Hay una Eh, plática de que, pues, ¿qué haces? Que no sé qué. Les conté un poco del Ok. podcast y pues ya nos siguen. Ay, Entonces súper creo bien. que gracias. Ay, muchas gracias. Les mandamos muchos saludos. Y a ver cuándo se animan a contarnos sus Sí, eso historias de estaría padre. misterio. ¿No? Pues bueno, familia de la sí. Sexta Vela, pues ahí tenemos este tema del que vamos a estar hablando el día de hoy. Déjenos sus comentarios. Ya vamos casi por los 300 suscriptores. Ya es 300,000, no, 300 nada más. Ya vamos para los 300 suscriptores. Muchísimas gracias por el apoyo. Ayúdenos a llegar a esos 300, chicos y chicas. Y pues bueno, vámonos con el tema del día de hoy, que vamos a empezar hablando pues de la Atlántida. Lo que decía hace un momentito Diego, ¿no? Que comentaba que si alguien se lo imaginó, pues justo qué buena imaginación, ¿no? Qué buen, Sí. que de hecho también por ahí, Javo, leyendo e investigando un poco de la Atlántida, em, que justo los que dicen, no, pues es que es un mito, nada más, por ahí se lo inventó Platón, ¿no? Ujú. Dicen por ahí los estudiosos, y señalan que posiblemente la creó como
como una representación filosófica Sí. de una sociedad utópica, ¿no? Ujú. Entonces, pero bueno, vámonos a la historia de la Atlántida, Jabo, y déjenos sus comentarios, familia de la Sexta Vela. Vámonos. Sí, a ver ustedes qué creen, justo. Y es que, ¿saben? O sea, a lo largo de la historia, justo y en mitología de varios pueblos antiguos, siempre han existido estas leyendas de civilizaciones, pues, arquetípicas, súper antiguas, Sí. que siempre se creía que tenían esta tecnología súper avanzada, más que, pues, digamos, los pueblos en común de su época, conocimientos mucho más avanzados. Entonces, hay un montón de civilizaciones, continentes perdidos también, como se les llega a Ujú, llamar, de este tipo. Por ejemplo, algunos que les voy a mencionar que estaría padre igual en otro episodio, Familia de la Sexta, si quieren que lo abordemos, como Hiperbórea, por ejemplo, no sé si ujú. lo habían escuchado, este pueblo de Mu o Agartha, ¿no? Sí. Civilizaciones también por ahí muy antiguas de saberes ancestrales que por ahí se cree que existen, pero me parece interesante que justo hoy hablemos de estos dos temas de Atlántida y Lemuria. Sí. Como decías ahorita, Beto, partiendo de esta creencia, sí es cierto que, o sea, el conocimiento más antiguo que se tiene de, digamos, Atlántida como historia es justamente parte de Platón y sí encontré por ahí que mucha gente habla de que, pues más bien era como una especie de parábola, ¿no? Que era Ujú. pues como un ejemplo, como Claro. más que nada por esta parte de cómo se supone que llega a su fin, eh, pues esta sociedad. Ahorita les voy a platicar un poquito de eso, que justamente Platón como que lo que quería dar a entender era que pues si no pues se aplacaba un poquito ahí la sociedad griega, iba Claro. a ir para allá, ¿no? Entonces, Ok. digo, esa Sí. es Tiene sentido. una postura y Sí. creo que es bastante viable, Ujú. pero justo está padre que la abordemos al principio porque ahora quiero contarles esta otra parte como más misteriosa y mágica y pues al final, familia de la Sexta Vela, tú decides pues qué quieres creer o como punto de partida para seguir investigando. Entonces, a Sí. ver, esto que les platicaba de cómo Platón, porque si lo recordamos, probablemente en la secundaria, en la prepa, llevaron un poco de Platón, por ahí se menciona a este filósofo muy grande, pero también Ujú. a Platón, o sea, entre estas miles de cosas que hacía Platón, también era historiador, pues de Ujú. la época. Entonces, justamente por eso se cree que esto que él escribió, bueno, él no lo escribió, son estos, se llaman los diálogos de Platón, que justamente si lo Sí. recuerdan, eran estas como pláticas que él tenía como que planteaba un tema pues con sus seguidores y lo empezaban a dialogar, a Sí. debatir, y pues así es como se trataba de llegar pues a una apertura de mente, a conocer más de un tema, etcétera, ¿no? Entonces, en uno de estos diálogos de Platón, pues había gente que se dedicaba pues por ahí a redactarlos, a escribirlos. O sea, hablemos de que alrededor del año 360 antes de Cristo, pues ya se estaba hablando de que existió, ni siquiera que existía, de que existió una civilización ya extinta que tenía ciertas características, ¿no? Entonces, imaginémonos qué antigua debió haber sido esta civilización y quiero plantear esto justo porque, pues, en ese momento Grecia era pues, una cúspide de sociedad, ¿no? Pensemos Ujú. que esto fue muchísimo antes de Grecia, ¿no? Porque se hablaba como hace muchos años existió esta civilización y pasó esto. Entonces, pensemos que fue algo que pasó antes de 360 antes de Cristo. Ujú. Para que ahorita que les platique de qué va, pues digamos, sí está interesante que, o sea, una civilización tan antigua tuviera todos estos, pues, características, ¿no? Entonces, Ujú. en uno de estos justos diálogos que Platón tenía, hay dos principalmente que mencionan y que por ahí abordan el tema de la Atlántida, el de Critias y el de Timeo. Y Sí. están interesantes, ahorita se los voy a explicar los dos, porque, por ejemplo, como les decía, pues Platón era considerado historiador, entonces recordemos que hacía viajes a Egipto, por ejemplo, antiguo, a otros pueblos por ahí que colindaban, y también se dedicaba a traer toda esa historia a Grecia para compartir la sabiduría, ¿no? Entonces, se cree que en uno de estos viajes, Sócrates
empieza a narrar una historia donde justamente, perdón, Platón. sí, perdón, justo Platón les empieza a platicar esta historia donde Sócrates, perdón, justo, Timeo, Critias y Hermócrates se reúnen para empezar a tener una de estas pláticas tertulias donde empiezan a hablar del universo, la creación del hombre, el origen de la humanidad, todo esto, y Ujú. durante esta conversación, Critias menciona justamente esta antigua civilización que él dice, pues sé que existió esta civilización llamada la Atlántida. Sé que, por lo que Ok, me contaron, era una civilización extremadamente poderosa y avanzada, pero que debido a su corrupción moral, sí, pues llegó a su desgracia, a su corrupción y poco a poco a pues a su destrucción, ¿no? Él dice que la historia se la cuenta a su abuelo. ok, Recordemos que en este momento de la historia, pues, era compartida de palabra a palabra. sí, Entonces también, pues, muchas personas creen que, pues, así se puede ir deformando una historia, pero Critias habla de que su abuelo habló con un sabio que se llamaba Solón, y este señor Solón lo habló mucho antes con historiadores sacerdotes griegos, perdón, ok, egipcios, ujú, y justamente estos sacerdotes le dicen que mucha de la sabiduría que tenían ellos en su ciudad egipcia venía de, pues por ahí, cosas que recuperaron de la Atlántida. También se cree que de alguna manera pudieron haberse salvado algunos atlantes de esta desgracia que pasó, que ahorita les podré platicar, que llegaron ok, ahí a algún pueblo egipcio y pues es ahí donde, entre comillas, empiezan a fundar algunas otras ciudades o empiezan a convivir con ellos y les comparten sabiduría. Y pues recordemos que el pueblo egipcio también tenía por ahí muchos misterios, entre que si espirituales, entre que si mágicos, entre que si dioses, etcétera, tecnología, ¿no? Entonces, esta es la primera mención que justo hay ahí en las pláticas que tenía Platón sobre la Atlántida. Y hay otra también que está bien interesante porque justo aborda mucho más este tema de la Atlántida, ujú, que es en el diálogo de Critias, donde aquí Platón profundiza más en quiénes eran los atlantes, los describe un poquito y su civilización, perdón. ok, Platón dice que este lugar se encontraba más allá de las columnas de Hércules, que se cree que estas columnas de Hércules están en el estrecho de Gibraltar. sí, Eh, Platón justamente decía que la Atlántida era una isla gigante que estaba ujú, justamente cruzando este estrecho. Era un, digamos, rodeado completamente por el océano. Era una ciudad majestuosa, gigante. Él habla de que era una tierra súper fértil, súper llena de recursos naturales, animales, plantas, un clima perfecto, casi casi, que estaba ujú, rodeada por anillos de agua también dentro de la misma isla, ujú, que servían como de alguna manera como entre caminos y barreras para la misma ciudad. ok, ujú. Entonces eso se me hace como bien interesante. También se cree que, o sea, esto realmente pues son como, como ya la gente estudiosa empieza como a sacar un poquito de conclusiones, entonces se cree que en parte estos anillos también podrían deberse a esta parte de la geometría divina, Ujú. estas ok, estructuras geométricas divinas que por ejemplo, la figura áurea o estos como círculos concéntricos que están en los caracoles y todo esto que tenía que ver con eso, y que a través de estos círculos que tenían en su ciudad, pues ellos podían manipular ciertas energías o acceder a ciertas portales, etcétera. Obviamente todo esto son suposiciones, ¿no? Ujú. Em, También, aparte de tener una ciudad rica en recursos naturales, también se creía que eran muchos, o sea que la ciudad atlántica era bastante vasta sí, y tenían un poderoso ejército. Sin embargo, no se consideraba que era pues un pueblo bélico, ¿no? Sin embargo, sí era poderoso tanto por número de tropas como por su fuerza militar tecnológica, ¿no? Em, Exactamente, justo se cree que tenían esta tecnología avanzada y con avanzada, o sea, lo que quiero que nos planteemos es que no tenían un iPhone, o sea, tampoco Claro. irnos a algo así como loquísimo, ¿no? Pero pensemos que esto pasó antes de Cristo, inclusive antes de Grecia, o sea, antes de Egipto. Entonces, o sea, no sé, 1000 años antes de Cristo o más, no sé, pues gente que tuviera esto que se cree que
aparatos que por ahí podían acceder a portales, por ejemplo, que se cree, o Entonces a... estaba más chido que un iPhone. Está más chido que un iPhone, justo. Tiene Y más ¿No? ¿Qué funciones. entonces, prefieres? yo ¿Un creo que... aparato para acceder a un portal y ver qué hay o un iPhone? ¿No? Que cada año que sale no cambia, creo que casi nada. Sí, ¿verdad? ¿No? Nada. Pero bueno, bueno, Que, bueno. Ya nos va que a patrocinar Apple, este Apple, sí, entonces ya no hay que que Apple decir eso. saque su propio portal Atlante, ¿no? Ándale. Y estaba Así justo, es. estaba interesante porque se creía que tenían estos como aparatos que podían acceder a portales o a lo que se cree como energías. También que se cree que con esa tecnología podían acceder a energías de nosotros mismos como personas, a lo mejor sanar a alguien con estas energías. Ok. Entonces, esto está interesante. Ujú. Eh, También se cree que en términos de ingeniería, a la forma en cómo construían sus ciudades era demasiado avanzada para su época, y obviamente la parte de cultura y política pues era casi casi pues un lugar idílico, ¿no? Ujú. Em, Se cree que era un pueblo que estaba muy conectado con su lado espiritual, Ok. esta parte de la energía, la espiritual. Por eso mismo tampoco se consideraba que era un lugar, pues una civilización bélica, a pesar de que se cree que tenían un Sí. ejército pues bastante poderoso. Ujú. Sin embargo, se cree que pues como estas grandes civilizaciones que llegan a un punto máximo se empiezan a corromper. Ok. Perdón. Pues no sé si tiene que ver con o sea, partiendo de que fueran humanos, ahorita quiero un poquito abordar ese punto de que qué tal si no, pero la misma naturaleza humana de que en algún punto el poder se te empieza a subir a la cabeza y de que se cree que empezaron a como a dudar de los dioses o a prescindir de ellos, entonces de alguna manera pues sí, sufren este castigo, ¿no? Empiezan Sí. a tener esta corrupción moral, a dejar a un lado esta parte como más espiritual, empiezan a ser más banales, y se cree que justamente como castigo divino cae pues decadencia, sus tierras empiezan a morir, enfermedades, etcétera, y pues poco a poco empieza pues a diezmar la civilización hasta que por alguna, pues por un cambio climático que también se cree que tiene que ver con un castigo divino, Sí. pues se inunda su ciudad y mueren, ¿no? Ahora es interesante porque este cataclismo, o sea, se cree que llegó de un día para otro. Si Ujú. justo hemos visto la película de Atlantis de Disney, pues recordarán que de repente llegó una ola gigante y se los llevó, ¿no? Sí. Hay diferentes versiones. O sea, hay una versión donde justo dice que el nivel del mar empezó a subir poco a poco, como ahorita, por ejemplo, que pues está llueve, llueve, llueve y muchos Sí. lugares están súper inundados, ¿no? Que pues poco a poco empezaron como que el nivel de agua empezó a subir tanto en tiempo que Sí. no les dio pues chance de adaptarse y pues la civilización Ujú. se inundó, se perdió y pues la mayoría, bueno, algunos murieron por enfermedades y así, pero otros pudieron escapar. Y esta otra teoría donde sí realmente casi llegó un tsunami gigante y inundó la ciudad y realmente pues pudieron sobrevivir unos poquitos que a lo mejor no estaban en la ciudad o que alcanzaron a subirse a un barco, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, Ujú. se cree que, o sea, algunos historiadores y gente que estudia estos diálogos de Platón y otras por ahí historias que se han encontrado, se cree que sí hay sobrevivientes de Atlántida que justo se dispersan por el mundo y que con ellos llevan estos fragmentos de conocimiento y cuando llegan a otro lado, pues inician estas nuevas civilizaciones que más adelante serían grandes potencias, justamente como por ejemplo Egipto. O por ejemplo, se cree que los Ok. mayas o los incas tienen una conexión con la Atlántida también. Y de ahí esta parte de que, por ejemplo, haya símbolos o construcciones o palabras que tienen en común, como si esta fuera una especie de cultura madre que Ujú. pues por esta inundación se esparcen y de alguna manera empiezan en todos lados pues como empezar otra vez una nueva Atlántida, pero con un nuevo nombre, nuevas personas y Sí. una nueva ciudad. Entonces, Ujú. hasta aquí, ¿cómo ven, amigos? ¿Qué les parece esta historia?
Está muy interesante. Yo también había escuchado como esta versión donde se decía que eran seres provenientes de otra parte del espacio, me parece que de la constelación de Lira, y que habían llegado pues a la Tierra en algún punto pues débil de su planeta y que se instalan aquí, crean una sociedad, crean una civilización y pues como ya tenían tecnología que les ayudaba a recorrer el espacio, pues Ujú. estaban como justo en esa utopía que mencionas, ¿no? Y llega un punto en el que, ajá, o sea, empieza la lucha de poderes y pues al parecer como que su sociedad estaba sostenida por, ay, ¿cómo decirlo esto? Como por la unión, como Ujú. esta empatía, como conexión que tenían los unos con los otros, que Sí. los hacía poderosos, que los hacía poder leerse el pensamiento, que se podían comunicar, Sí, pues incluso se decía que ni siquiera utilizaban un idioma, o sea, como tal, que ok. ya era todo por medio del pensamiento. Y pues al ser corrompidos pierden este sostén y es Ujú. cuando los arrasa el mar. Entonces, pues a mí se me hace como muy interesante porque me hace pensar justamente que esa conexión que tenían era como el escudo que habían puesto para poder crear su Ujú. sociedad, su civilización, y cuando es corrompido, bye. Entonces, también me suena un poco a lo que, a lo mejor algo filosófico como Platón, o Sí. sea, en mi cabeza así de, pues, has Sí, sido corrompido, tus bases también, pues, están rotas y ahora no hay Ujú. cómo sostenerte. Entonces, pues se va. No sé, a mí me Justo. sí. hace pensar un poco de esa forma. Sí, está muy interesante porque justo cuando nos podemos investigar, eso es lo que señalaba Platón, ¿no? Que era una isla pues rica, ¿no? Que cuyos poderosos príncipes o gobernantes pues gobernaban muchas tierras, ¿no? Ujú. Mediterráneas, hasta que pues pues en represalia a estas ansias de poder de los gobernantes, ¿no? Pues se supone que la tierra fue castigada por los dioses y fue lo que desencadenó en desastres naturales y en el hundimiento en el fondo del mar de esta isla, ¿no? Pero Ujú. Ujú. también, por ahí estaba leyendo siglos después, por ahí el escritor británico Sir Francis Bacon, ¿no? Que también tiene por ahí un libro que se llama La Nueva Atlántida, la gran instauración, ¿no? Pero ahí no describe a los habitantes como arrogantes, como con ansias de poder y todo eso, más bien describe como una sociedad utópica, ¿no? Que Ujú. existió en Ujú. una isla en el Pacífico, pero describe a sus habitantes como cultos, como humanitarios y profundamente cristianos, ¿no? Eso es lo Órale. que se dice, este, lo que se dice en su libro. Entonces, pues, lo mismo que en todos estos temas que hemos platicado, pues no queda más que especular, porque realmente pues no, hasta el Sí, claro. momento pues no hay nada, ¿no? Que hay por ahí algunas cosas interesantes, pero realmente en la parte pues científica o ya para probarlo, pues no hay ningún indicio Dato, nada. fuerte, Ujú. fuerte, fuerte que diga aquí estaba, porque también eso de dónde señalan dónde estaba la Atlántida, pues la señalan en todas partes, ¿no? En la Sí, Antártida, hay en el varios lados. Pacífico, hay un montón de lados donde la señalan, así que pero es muy interesante, ¿no? Ahora viendo, por ejemplo, las películas de Marvel, eh, de Wakanda, ¿no? Específicamente, pues te Ujú. hace Ujú. pensar en este tipo de tierras, ¿no? En este tipo de isla, una isla a lo mejor protegida como Ujú, justo. en el caso de Wakanda, ¿no? Que está protegida justo como Y que que es como un también portal o algo pareciera que así. es una civilización antigua, pero tiene una tecnología súper, súper avanzada, ¿no? Exacto. Y como lo Ujú. decías hace rato, Jabo, por ejemplo, en este caso también, pues es una ciudad pacífica. Tienen un ejército, Ujú. claro, pero ellos no buscan la guerra o La la guerra. conquista
de otros lugares, ¿no? Sí, pareciera que tiene que ver con esto que comentaste, que o sea, es una civilización con personas que están, pues como un poquito más allá de esta parte, pareciera del mal, ¿no? Como hemos hablado Claro, inclusive de temas de extraterrestres, que, por ejemplo, de que conceptos como el bien y el mal a veces son muy humanos, ¿no? Pareciera que estas personas alcanzaron ya un punto de, pues, tan grande de evolución, quizás, que sí, más sí. bien, Sí, pues, vivieran como en un estado así natural de, pues, de no Bondad, dañar, ¿no? ¿no? Ujú. Justo. ujú. Sí, Ojalá es como, era como ese nivel de así fuera. conciencia muy alto, ¿no? Eso. Que Claro, lo habían trabajado a través de millones de años. Y sí, o sea, como que lo habían puesto en marcha, ¿no? Pero se me hace también como interesante saber cómo, es que, cómo se corrompe, ¿no? Cómo se corrompe esa conciencia. Porque humanamente es muy fácil. O sea, yo lo veo desde un punto de vista humano, como Ujú. ujú, somos, y digo, es muy fácil, pues, perderte. Es muy fácil irte por un camino diferente, ¿no? claro. Y siento que para una civilización tan avanzada como se menciona que era esta, pues ha de haber sido como realmente justo, pues sí, la pérdida, significaba la pérdida de todo lo que eran, todo lo De que su fueron esencia. y de su Ujú. esencia. Ajá. Creo que en general, o sea, algo que mantiene vivo este misterio, porque recordemos, o sea, imaginemos que Platón platicaba de esto, o sea, eso es un misterio tan antiguo Sí, y por qué sigue tan vigente, creo yo, que inclusive hasta la actualidad, porque todavía ahorita les voy a platicar de gente que pues sigue investigando dónde podría encontrarse este lugar, ¿no? Y creo que esa es parte del misterio, imaginando que es una civilización que sí existió y que sí llegó a su declive y pues por alguna otra cosa dejaron de existir ahí, pero ¿dónde quedó los restos de este lugar, ¿no? Y ese es el enigma, creo que sigue manteniendo vivo pues el sí. misterio. Entonces, encontré algunas historias de personas que afirman pues haber conseguido cierta información de dónde puede estar la Atlántida o de cómo es la Atlántida, etcétera, de gente que afirma que a través de visiones o sueños o Sí, inclusive regresiones con vidas pasadas, pues han conectado de alguna manera con algo de la Atlántida y órale. pues de alguna manera cuentan varias cosas, ¿no? Ahorita les traigo principalmente dos historias Ujú, bastante cortitas, igual si quieren en otro episodio podemos ahondar muchísimo más en este tema, pero bueno, el primer caso es el de Edgar Cayce. Este hombre era también conocido como el profeta durmiente, donde tenía, o sea, específicamente en este caso de la Atlántida, él sí. dice que a través de unos trances que tenía, él Ujú. podía comunicarse con una vida pasada de la Atlántida Órale. suya, Ok. Ok. y él dice que a través, o sea, podía acceder a estas memorias. Él dice que la Atlántida se encuentra cerca de la región donde ahora son las Bahamas, Ok. Ujú. un lugar donde se le denomina Bimini, es una zona que se llama Bimini, y este Bimini. caso fue interesante justo porque, o sea, él lo mismo decía que Atlántida era una sociedad casi idílica, súper avanzada, muy espiritual, etcétera, etcétera, y que se ubicaba en este lugar de Bimini. Pero algo interesante es que él predijo que en 1968 o 1969, sí, 68-69, se Sí. encontrarían restos de la Atlántida. Y Oh, pasó que en el 68, justamente en este lugar que se llama Bimini, se ajá. encontraron unas estructuras hechas de roca, sumergidas en el mar, que más adelante se denominaron como el Camino de Bimini. Igual por aquí pondremos una imagencita. Esto es interesante porque él no sabía que existían, o sea, digamos que todavía no las descubren. Él dice, van a encontrar algo aquí Ujú. Ok. y en este año, y en ese año encuentran esto que llaman el Camino de Bimini. Sin embargo, no había ninguna prueba de que pues perteneciera a la Atlántida, Ujú. pero es como una coincidencia interesante por ahí, ¿no? Ok. Eh, Wow. y otro caso curioso que también encontré que me gustó es de esta persona que se llamaba JC Knight, JZ Knight. Ujú. Eh, Esta persona era una mujer
que afirmaba que podía canalizar a través de pues ciertos rituales a un ser llamado Ramta. De hecho, no sé yo si es este Ramta que yo conozco o este es otro Ramta, pero Ujú, justamente él decía que este Ramta era un guerrero atlantiano muy Ujú, antiguo y que a través de esta comunicación con él tenían algunas pláticas y este guerrero atlantiano le contó que él ok, había sido un sobreviviente de esta destrucción de la Atlántida, que había pues sobrevivido, había viajado a otro lado, vivió su vida y le platicó justamente cómo ellos pasaron a otras civilizaciones esta información, ujú, donde pues eran una civilización súper avanzada que efectivamente había decaído por esta parte de la desconexión, de arrogancia de sus habitantes, la sobremanipulación energética que ellos utilizaban, ok, la empezaron a utilizar como para fines no tan buenos. ujú, Este Ramta le dice que la ciudad Atlante se encuentra justo en el Océano Atlántico, ujú, sí, pero él le dice que no van a encontrar como tal, o sea, una ciudad así completa inundada, ¿no? Lo que él dice es que el cataclismo que hubo fue tan grande que destruyó la ciudad por completo y los restos están distribuidos por diferentes partes del mundo, también por órale, la marea y tornados, etcétera, ¿no? Esto es ujú. interesante porque, o sea, sí se me hace muy entusiasta pensar que vamos a encontrar una ciudad así completamente claro, bajo el Perdida, mar, ¿no? claro, o sea, Ajá, porque pensamos que es tan antigua que el desgaste de la marea y todo esto probablemente pues sí se hubiera esparcido los restos, ¿no? Entonces, esto me pareció muy claro, interesante cómo lo describe. Y bueno, ahora en tiempos modernos, todo, o sea, generalmente una vez al año mínimo, hay personas que estos no, se llaman los cazadores de Google Earth, que todo el tiempo están ah, buscando sí, cosas en Google Earth, que si en el Polo Norte, que si en el océano, etcétera. Y uno ujú, de los casos más conocidos justamente es una estructura que se encontró justo en el Océano Atlántico, que coincide con esta ubicación que esta mujer Zeta Knight decía. ujú, Está interesante porque obviamente pues si han visto estas cositas de Google Earth, pues se ven a través de un satélite y se ve como si en el mar hubiera una estructura geométrica interesante, pues órale, bajo la superficie del mar, pero al final pues nunca ha habido una confirmación por parte de nadie ni nada, claro, solamente se subieron como fotos, videos y sí, pues es interesante porque la gente decía, pues claro, es la Atlántida, ¿no? ujú, ujú, Em, entonces, estos son algunos de estas historias que encontré, pero les quiero platicar algo rapidísimo. Por ahí, creo que en el episodio pasado les platiqué que estaba leyendo yo este libro que se llama Entrevista con un extraterrestre, justamente, ok, y ujú. se me hace interesante porque ahorita justo Diego lo mencionaba, que él había escuchado también esta teoría de que quizás el origen de los atlanteanos tenía que ver con algo que no era meramente humano, que venían de otro lugar y llegaron acá. Y en el libro, justamente, este libro está interesante, o sea, la verdad se los recomiendo mucho que lo lean, está muy interesante como, o sea, siendo ficción, perfectamente podría ser ficción, pero la manera en cómo maneja la información está muy interesante y creo que aunque sea ficción, ahí debe haber algunas cosas, pues escondidas de verdad. claro, En pocas palabras y para no hacerles mucho spoiler, el libro se trata de unas transcripciones que se hacen en una serie de entrevistas que se tiene con un ente extraterrestre que se llama Air. Y en una de estas entrevistas, este extraterrestre le dice que el planeta Tierra pertenece a ellos, a su raza, ok, pero que como tal no tienen una base en nuestro planeta porque nuestro planeta es demasiado cambiante. Dice que mm, la gravedad no es tan... Estable. no les permite como tan fácil a sus naves salir y venir. Dice que inclusive por eso a veces hay estos accidentes de Ujú, ok, naves. De hecho, este extraterrestre lo rescatan de lo que es
me parece que Roswell, del accidente que hubo en Roswell. Entonces justo le Ujú. dice, pues justo lo que nos pasó a nosotros es por eso que tiene que ver con la gravedad. También habla de que, o sea, ellos son seres que viven tanto tiempo que no les convendría invertir pues como tiempo ni Ujú. recursos en construir algo aquí, porque el planeta siempre se está como autorregenerando o reconstruyéndose. Entonces dice, ha habido muchos tipos de cambios de climas, la glaciación, etcétera. Entonces no nos convendría pues establecer una sociedad aquí, porque habría que estarla pon y pon y pon. Entonces, entre Órale. esta cosa que le está diciendo es justo lo que le pasó a los atlanteanos y a los lemurianos, que ahorita también avanzaremos en ese tema. Entonces, Earl le dice a esta chica, que es la con la que se está entrevistando, que la Atlántida, tanto la Atlántida como Lemuria, eran civilizaciones extraterrestres súper avanzadas, Ujú. que de alguna manera venían huyendo de su planeta por algo, llegan a nuestro mundo, hacen su base aquí, y pues obviamente con estos conocimientos extraterrestres súper avanzados, pues es que empiezan a construir su civilización, perdón, y llevan a un apogeo. Pero debido a tanto eh, desastres que había entre otras razas de guerras y así, empiezan como a atacar un poco estos lugares, y también a Ajá. estos desastres naturales que él dice justo que hubo grandes terremotos, cambios de Uh, clima y lo de las grandes inundaciones. De hecho dice la gran inundación, que más adelante pues se conecta con esto de el arca de Noé, etcétera, pues es que la Atlántida pues es destruida, ¿no? Entonces esto me pareció interesante porque justo como les decía, o sea, perfectamente este puede ser un libro de ficción, que aunque sea ficción me parece que está muy bien escrito, pero Sí, también siento que a veces hay conocimiento oculto que podría ser real y que está ahí escondido, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si, como ahorita nos decía Diego justo, pues realmente el origen de esta civilización no fuera meramente humano, claro. ni terrestre siquiera? Y justo, pues, con lo que les decía hace rato, ¿no? De que, ¿qué pasa si esta civilización fue la cuna o la madre para otras más? Que ya sea por este desastre natural que hubo, por una guerra o por lo que sea, se tuvieron que esparcir a otros lugares del mundo y dieron origen a otras civilizaciones. Entonces, no sé qué les parece esta parte de que, pues, pudieran tener un origen no terreno. Pues está bien interesante porque aparte recordemos que muchas veces em, se dice es ficción, pero a veces la historia pues nos ha mostrado que la realidad muchas veces supera a la ficción. ¿Cómo dices que se llama el libro, Gabo? Entrevista con un extraterrestre. Entrevista con un extraterrestre. Ándale ahí para que lo revisen, familia de la Sexta Vela. Pues yo está, fíjate que Diego. ahorita que mencionaste lo de el encontrar la Atlántida como tal, como la ciudad, pues va a ser como imposible. Yo creo que si encontraran algo, pues van a ser como justo piezas o pedazos. Digo, Ujú. si aquí en mi condominio ya con la lluvia se anda cayendo la pared, ahora, ahora permanecer años y años debajo del mar y pues con tanto, pues, pues cosas naturales propias del mar, pues van Claro. a... Sí, oh, claro. no, no esperemos encontrar ahí, ¿verdad? La gran civilización, pero yo creo que sí nos puede llevar como a entender un poco más, ¿no? O a confirmar qué hubo antes. Exacto. Y pues antes de seguir al siguiente tema, quiero recordarle a la familia de la Sexta Vela que nos sigan en Spotify, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en Facebook, etcétera. Que le den like a nuestros comentarios, que nos ayuden pues a llegar a más personas. Nos ayuda mucho cuando comparten, cuando se suscriben. Y eso nos ayuda a nosotros también a pues a estar más motivados y contarles historias y traerles temas interesantes. Y pasando también relacionado a esto, que ya se viene lo del concurso, las bases ya las encuentran lo del concurso de ver a Nathan Kaur, que es Ujú. una maestra yogi que va a dar un concierto de mantras en Ciudad de México. Ujú.
Entonces, está un boleto disponible para que quien se lo quiera ganar, pues va a ser muy fácil, nos tiene que contar su historia, mandárnosla por medio de alguna de nuestras redes sociales, y la historia ganadora la vamos a subir, pues a Instagram, bueno, a todas las redes para que sepan quién ganó y les vamos a dar pues más información al respecto. Las bases las pueden encontrar en las redes sociales y pues ya saben, participen, participen, quien quiera ir, Sí. pues no se puede perder, va a estar muy bonito y Sí. pues adelante con el siguiente tema. Pues listo, amigos. Pues justo ya lo comentaba Javo. em, Hay una teoría que dice que Madagascar y la India debieron estar unidas en algún momento, ¿no? Esto lo saca a la luz el investigador Philip, me parece que se pronuncia Sclater, lo lanza más o menos en 1864, amigos, ¿no? Entonces, pues aquí se empieza a hablar de un mítico continente llamado Lemuria, ¿no? Le ponen así porque, bueno, este nombre se propuso, eh, o fue propuesto igual por Philip Sclater, como porque tanto en Madagascar, o para explicar la presencia en Madagascar y la India de, pues, de estos animalitos, ¿no? De los lémures, ¿no? Ujú. Entonces, cómo, él decía que cómo era posible, había una separación gigantesca, ¿no? A lo mejor de 5.000 kilómetros, más o menos, que cómo era posible que estos dos animales pues vivieran en en Ujú, estos dos lugares, ¿no? Y no solamente esto, también por ahí hubo algunas otras investigaciones, em, donde encontraban semejanza entre las piedras de, de África, ¿no? Entre las piedras de la India, y también después encontraron también restos fósiles, ¿no? De especies de plantas, de animales en ambos lugares, ¿no? órale. Entonces, pues por ahí empieza a salir la teoría. Se dice que igual que la Atlántida, pues Lemuria era un lugar con una tecnología sumamente avanzada, Ujú, ¿no? Y se dice que el hundimiento de este continente, porque aquí señalan que es un continente, se debió, unos dicen que al gran diluvio, ¿no? Al gran diluvio que ujú, azotó la Tierra, Ujú. em, pero otros señalan también que debieron huir de ahí, debido a la caída del gran meteorito, ok. amigos. Es decir, Órale. estamos hablando de que esta civilización convivía, ¿no? O vivía en el mismo tiempo de los dinosaurios. Eso es Ujú. lo que se señala, ¿no? Y ahora que, al estar investigando de este tema, hay una montaña en California que se llama, el Monte Shasta, ¿no? Ok. Donde se dice, o las personas de Hawái dicen que, bueno, los nativos de Hawái dicen que hubo personas que se perdieron en el mar, ¿no? Y ellos les llaman los Mu, o el pueblo de Lemuria, Ujú, también así. Y dicen que al momento de huir de este continente que se estaba hundiendo, los sobrevivientes de Lemuria se refugiaron en el monte Shasta, ¿no? Aquí hay una historia, muy interesante, de un investigador llamado J.C. Brown. Este se cuenta que subió al monte Shasta y que en este lugar encontró un túnel, pero un túnel que parecía haber sido fabricado, haber sido hecho por seres humanos, ¿no? Entonces, pues él entra a este túnel a investigar
y se dice que encuentra un relicario que contenía datos de una civilización antigua, ¿no? Ujú, Pero que también, amigos, lo que encontró aquí es, eran al parecer gigantes momificados, ¿no? ujú, Ahorita cuando hablemos más o menos de las características de del pueblo de Lemuria, pues vamos a ver qué tal con esto que dice J.C. Brown. Entonces se dice que muchos años después de esta experiencia, ¿no? J.C. Brown regresa a un lugar cerca pues, de este monte. Me parece que el lugar se llama Stockton, ¿no? Entonces él lo que quería hacer era una expedición al monte Shasta, pero quería reunir a muchas personas, ¿no? A reunir a ujú, muchas personas para que le ayudaran justo a todo lo que encontraran, a catalogarlo, ¿no? A sacarlo de ahí para estudiarlo, ¿no? Se dice que reunió a más de 80 personas, J.C. Brown, pusieron la fecha de cuándo iban a partir para el Monte Shasta y que cuando llegó, ¿no? Que cuando llegó el día en que tenían que ujú, partir hacia el Monte Shasta, ujú. J.C. Brown desapareció, Oh, ¿no? Ok, ajá. Desapareció y hasta la fecha, amigos, nadie sabe qué le pasó, nadie sabe dónde está, nadie sabe absolutamente nada de él, ¿no? E investigando también encuentras páginas, algunos portales también en internet, donde algunos lo tachan de loco, lo tachan de mentiroso, em, pero pues quién sabe, ¿no? Quién sabe, porque sí. bueno, ya sabemos también, y lo hemos platicado muchas veces aquí, que hay ciertas personas, ¿no? O ciertas Ujú, organizaciones, digamos, que su trabajo es meramente ocultar este tipo de información, ¿no? ¿Cómo ven ujú. hasta aquí esta historia de J.C. Brown, amigos? Su encuentro en el Monte Shasta y después regresar y querer catalogar, sacar las cosas que había encontrado, pero desaparece el día que iba a llegar ¿Qué lo va a hacer? Ujú. que iba a llevar a más personas ahí para que fueran, pues, testigas. Que a mí me Pues suena a silenciar, sí, como justo. Jacobo, ajá. Justo es lo que te iba a decir, o sea, me recuerda mucho esto que platicamos del caso de Jacobo, de que no sé Sí, si llegaron a una verdad que no conviene que se sepa justo, claro, y pues de alguna manera alguien o algo lo silenció y qué cañón, porque justo estamos hablando de este tema y claro. nos van a silenciar, familia. También un tema que sería muy padre es hablar justo de qué hay detrás del muro de hielo de la Antártida, ¿no? Por ahí hay Ujú. unas historias muy Ujú. interesantes, ahí la anotamos y también díganos familia de la Sexta Vela si les interesaría escuchar pues estas historias que se dicen, Si ¿no? no hay siguiente episodio es porque nos silenciaron, familia. Sí, ya nos silenciaron. Exacto. Ayúdenos a llegar a 300 seguidores para que seamos más y no nos silencien tan fácil. Exacto. O que valga la pena, ¿no? El Así al Sí, por lo menos. silencio. Que Ujú. nos menos. silencien a todos. Ajá. Ándale. Oigan, pues miren, pues justo en esta lectura de Lemuria y revisando, am, me encontré con que hay un libro, ¿no? Llamado el libro de Zian, ¿no? Se escribe D-Z-Y-A-N. Y se llama el libro de Zian o Las estancias de Zian, ¿no? Que supuestamente este libro está escondido en en un monasterio del Tíbet, ¿no? Ujú. El cual también se dice que no es el original, pero sí una copia del original, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, este libro de Xian es considerado aparentemente el libro más antiguo de la historia y se dice que Ok. fue escrito por una raza más antigua que la humanidad. ¿No? Nadie sabe quién, obviamente, ¿no? Pero eso es lo que se dice. Am, este libro está escrito en forma de poemas donde Ujú. se narra el origen de los humanos.
¿no? Ujú. Que va desde la prehistoria hasta el florecimiento de las primeras civilizaciones. Es lo que se dice que puedes encontrar en este libro de Xi'an. Ujú. Am, Uno de los grandes enigmas am, es que justo eso se piensa que fue escrito por una raza de seres que habitaron nuestro planeta millones de años antes de la aparición del hombre, Ok. ¿no? Pero en realidad, pues nadie sabe quién lo escribió, ¿no? Sí, Lo que claro. sí se sabe, amigos, es que el idioma en el que fue escrito es el Censar, ¿no? Que es una lengua de origen asiático que era conocida entre diversas civilizaciones antiguas alrededor del mundo, Mm, ¿no? Eso es lo que sí se sabe. Am, Ujú. pues en este libro, amigos, supuestamente se señala que en este libro se describían a los lemurianos. Entonces, tiene una descripción muy breve, se las voy a comentar, ¿no? ok. Aquí se muestra a los lemurianos como humanoides hermafroditas de entre 3 y 4 metros de estatura, Órale. ¿no? Ujú. Am, que algunos se decía que tenían hasta 4 brazos. Órale. Órale. Y también se señala que estos humanoides pues coexistieron con los dinosaurios, ¿no? Ujú. Entonces, obviamente, pues este sigue siendo un tema de conversación, de discusión, porque pues nadie sabe si en realidad, bueno, se dice que existe este escrito, esta Claro. descripción en este escrito, y bueno, esto se da a conocer por la escritora Elena Petrovna Blavatsky, ¿no? Que va más por el rollo teosófico, ¿no? Ujú. También investigué un poquito qué era esto de la teosofía y señala que la teosofía se basa en la idea de que es posible conocer a la divinidad a través de la contemplación del universo y la Ujú. iluminación interior. Yo la busqué porque obviamente me encontré este tema, este concepto y dije, ah, caray, ¿no? No lo he conocido, pero bueno, se dice que también esa escritora va más por ahí, por el esoterismo, amigos. De este libro también hay una leyenda que gira en torno a que dice que las muy pocas personas que han asegurado haber leído este libro, enloquecieron y murieron, Órale. Ok. ¿no? En Y medio de Hay que terribles conseguirlo. pesadillas. Seguro ya yo, no, ya no, ya yo no me puedo espera, dar ese lujo. fíjense que yo esperaba, Javo, que justo Diego dijera algo así. Sí. Fíjense, ahorita el Diego va a salir con que quiere Yo dije irse que al sí, Tíber lo que de tenía que leer el enloquecer. libro. Diego ya lo Ajá. leyó. Yo lo leí seguramente en algún momento, ya no me acuerdo, quedé mal. Y pues bueno, pues ahí está. Ahí está, amigos. Esta es un poco de lo que leímos y lo que se sabe de Ujú. Lemuria, de lo que se dice, la historia de J.C. Brown, que es muy interesante, la historia de este libro, donde describen brevemente a los lemurianos y pues de la leyenda detrás de este libro de Xi'an. Y pues como ven, amigos, ¿no? Ahí tenemos a otra civilización pues avanzada, que igual se encuentra en el fondo del mar. Ay, pues está increíble. La verdad es que de Lemuria yo no había escuchado realmente nada. Ahí apenas cuando decidimos hablar del tema leí un poco lo que era, pero pues está muy, muy loco. Me sorprende lo del Sí, libro que está escrito en este idioma, pues que existe muchos años después de la primera civilización que conocemos, que son los sumerios. claro. Y entonces me hace pensar que, pues si la copia, o sea, no sé, como quién lo copió, ¿no? O sea, de dónde sacaron ese libro y quién lo Claro, copió. Y pues lo que contenga realmente el original. O sea, y la lengua entonces en la que sí. habría estado escrito ese libro.
Sí, también, o sea, no sé exactamente. si fue el sumerio o si es muchísimo más antiguo, entonces me sorprende, me emociona y me gustaría todavía investigar un poco al respecto. Ah, me gustaría leerlos. Sí, sí. Exacto, y en sumerio. Pues ¿Cómo ves tú, Javo? a mí me deja pensando mucho. Por ejemplo, es que hay muchas, en este caso, el tema de los mayas, que justo también desaparecieron así, lo que se cree de un día a otro. Digo, hay muchas teorías Sí, al o los respecto de las, teotihuacanos, ¿no? Que exacto, de que quién sabe qué pasó ahí. justo se cree que, o sea, dejaron sin dejar rastro su ciudad. Ujú. Y me hace pensar en esas civilizaciones que desaparecen, o sea, ¿qué pasa con ellas, no? Y también me quedo pensando con esto de que si habrá sido de alguna manera la cuna del conocimiento y que pues se repartieron por varios lados y es así que empieza a llegar a muchos pues futuras civilizaciones monumentales y por eso comparten mucho conocimiento, muchas tecnologías, muchos simbolismos, inclusive magia, ¿no? Pero bueno, familia, si quieren que abordemos en otro episodio, por ahí encontré otras posibles civilizaciones antiguas perdidas, pongan en los comentarios y ya lo estaremos platicando. Exactamente. Bueno, pues familia de la Sexta Vela, vamos a apagar la velita del día de hoy, o en esta noche, porque ya acabamos con este capítulo. Esperamos les haya gustado, ayúdenos a llegar a esos 300 suscriptores para que sigamos haciendo esto que tanto nos gusta. Comenten qué les pareció este tema, déjenos sus comentarios, ajá, ahí en YouTube. Y pues bueno, los esperamos con otro episodio de La Sexta Vela la siguiente semana. Nos vemos pronto, cuídense mucho. Bye bye. Bye. Bye.